Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Es un placer de nuevo estar otra vez con ustedes y haberme tomado la temperatura a las 6:45 que vine y que me saliera ahí en la pantallita 35.6 o 36.4. Desde marzo que comenzó la pandemia aquí en nuestra empresa, y justamente en el Centro de Noticias Televicentro, siempre nos toman la temperatura, tenemos gel, nos bañan en una solución ahí para matarnos el virus cuando ingresamos al edificio. Entonces por eso digo, gracias a Dios, que la temperatura que tengo este día es de 36.5. Aquí me está escuchando mi maestro de Derecho Constitucional. Me imagino que pensó, ¿a mí me la tomaron o no se la tomaron, abogado? Sí, me la tomaron. ¿Y la tenía en cuánto? No me dijo el muchacho. Ah, bueno, pero si no me le dejó digo, pasar, abogado, estaba puede esperar bien. un momentito, es que está bien. Porque si la anda arriba de ese 37, seguramente le dice, abogado, ¿nos puede esperar un momentito? Porque ahí tenemos también a una doctora haciendo turno por cualquier emergencia que tengamos aquí todos. Pero yo me la tomo antes de venir en mi casa. Yo sé. Pero sé. buenos días, que yo no he saludado también. Yo sé que usted todos los días, me imagino que está ahí con su maquinita para ver la glucosa. Sí, claro. La presión arterial. También. Hacerse el chequeo usted personalmente. Completo. Y salió hoy con los niveles, pero óptimos. Macanudo, la glicemia también y todo. Muy bien. Él fue mi maestro de Derecho Constitucional y como político es querido, es adversado, como los periodistas. Como todos los políticos y los periodistas. Así es, queridos y adversados. Y yo siempre he tenido su opinión ilustrativa recurrentemente aquí en Frente a Frente. O sea que no necesito de que me digan, lleve a Osvaldo para tenerlo en el programa. Pero ayer mire lo que sucedió. Estábamos interesados en conocer la opinión de Edmundo Orellana Mercado con este asunto de lo que le está ocurriendo al presidente Hernández con los fiscales del Distrito Sur. Y el exfiscal general nos dice, bueno, miren, pero yo quiero un debate de altura, dice, donde pueda haber disenso, pero con altura. Invítense a Osvaldo, dice. No, con mucho gusto le vamos a hacer la propuesta al abogado Osvaldo Ramos Soto si acepta debatir esta temática. Por eso es que lo llamó el productor Carlos Andino y le pidió si quería estar en el programa. Solo quiero contar el contexto. ¿Y usted sabe lo que significa Osvaldo en la mitología alemana? ¿Qué significa, abogado? Protegido de los dioses, imagínese. Pero usted es monoteísta, ¿verdad? Claro, usted solo claro, cree en un Dios, claro, usted no es politeísta. Claro. Así es. Okay. Pero bueno, no es tan malo que, aunque no crea en muchos dioses, eso significa el Osvaldo, en alemán me dijo. En la mitología alemana. En la mitología alemana, protegido de los dioses. Pues bien, ya tengo también al abogado Edmundo Orellana Mercado. Ángel Edmundo Orellana Mercado. ¿Desde hace cuánto lo conoce? Desde hace mucho tiempo. Él iba un año atrás que yo en la Facultad de Derecho de la universidad, pero hemos cultivado una larga y excelente camaradería y profunda amistad. Y como usted se da cuenta generalmente y memoriza el índice académico de buena parte de la gente que usted conoce, egresó con buen índice. Sobresaliente. Y fue a estudiar a Italia, a la inconmensurable alma mater de Bolonia, donde enseñó el maestro constitucionalista, penalista, economista y abogado Pellegrino Rossi, el hombre que fue a inaugurar la primera cátedra
de Ciencia Política y Constitucional a la Universidad de París, a la Sorbona, y dijo un discurso formidable ese día. ¿Cree que ha sido uno de los mejores o el mejor fiscal general que ha tenido el país? ¿Quiere que le cuente algo? Lo escucho Que con solo atención, lo abogado. sabemos Ángel Edmundo y yo. En el gobierno del presidente, el abogado don Carlos Roberto Reina, que Dios en la gloria lo tenga, con el cual participé en el proceso de elecciones generales de 1993, él como candidato del Partido Liberal y yo del Partido Nacional. Antes de eso quiero contarle una cosa simpática. El claustro de profesores de la Facultad de Derecho invitó a sus dos miembros a una cena, al abogado Carlos Roberto Reina Idiáquez y a mí. Y sin ponernos de acuerdo, yo llegué con una corbata roja como esta y él con una corbata azul. Pero cuando estaban nombrando el primer fiscal, cuando lo estaba eligiendo el Congreso, el presidente de la Cámara era el ingeniero industrial Carlos Roberto Flores Facusé, con quien tenemos una amistad muy larga también. El ingeniero Flores, cuando muchacho, le gustaba entrevistar y me iba a entrevistar a mi casa como periodista. Y mire usted dónde ha llegado el hombre a ser el director de diario La Tribuna como periodista, emulando a su padre, don Oscar Armando Flores Midense. Y el otro día escribió un editorial con ironía, refiriéndose a que la Constitución de Chile iba a resolver todos los problemas de Chile. Entonces le mandé un escrito yo sobre esa ironía y le citaba que su padre estaba en el Parnaso de los poetas con don Alejandro Valladares, con don Paulino Valladares, con don Ventura Ramos Alvarado, con don Víctor Cáceres Lara, también con el que fuera director y fundador de diario El Día de Tegucigalpa, don Julián López Pineda, que estaban libando por la calidad editorial de su hijo Carlos Flores, y me mandó una respuesta muy simpática. Pero volviendo a lo de Ángel Edmundo Orellana Mercado, me llamó el ingeniero Flores Facusé. Mira, Osvaldo, me dice, vos conoces a todos los abogados, tengo que proponer a un candidato para ser el primer fiscal general del Estado, porque en el gobierno del presidente Callejas Romero se había creado la ley de la fiscalía, pero no se nombró. Y yo pienso que fue una decisión correcta del licenciado Callejas para evitar esas cosas que hizo, por ejemplo, el expresidente Donald Trump de los Estados Unidos, que estaba terminando y estaba haciendo nombramientos sobre una administración que no iba a ser de él. Y a su medida. Claro. Y a su claro. medida. Pero son cosas que ocurren, ¿verdad? Pero entonces usted sugirió el nombre de don Edmundo Orellana. Entonces Ángel Edmundo Orellana Mercado, cuando yo fui presidente de la Corte Suprema, era magistrado de la Corte de lo Contencioso Administrativo. Y la primera visita que recibí de todos los magistrados, incluyendo Ángel Edmundo, fue pedirme muy respetuosamente que no les nombrara el personal como presidente de la Corte de mutuo proprio yo, sino que ellos me iban a proponer los nombramientos para mantener la altura y la calidad del funcionamiento de ese noble órgano jurisdiccional contencioso administrativo. No tienen problema conmigo y así fue, ¿verdad? Muy bien. Me alegra mucho esa relación amistosa, aunque disientan en lo ideológico, claro, en la política. Claro, y de eso se trata, de eso se trata. Y ahora entiendo por qué don Edmundo nos dijo, yo quiero hacer un debate de altura, intenso, fuerte, pero de altura, donde nadie se descalifique, donde nadie se ofenda, que se discrepe y nos den luz a todos. Así que me agrada tenerlo, abogado Edmundo Orellana Mercado, en el programa de esta mañana. Muy buenos días, Renato, y buenos días, Osvaldo. Para mí es un gran placer, un gran honor compartir con ustedes este set. Osvaldo, como bien lo dijo él, somos amigos desde que éramos estudiantes universitarios. Yo lo he admirado por su talento, por su elocuencia,
por su extraordinaria memoria, una memoria fotográfica, y por su don de amigo. Es un amigo entrañable en todos los casos, en lo malo y en lo bueno, él está con sus amigos. Y esas son cualidades que es difícilmente encontrar, sobre todo en un político. Y él, que es político, tiene probablemente ese defecto, porque los políticos que son inclaudicables, coherentes con la amistad permanente, son difíciles de encontrar. De manera que yo reitero mi gran satisfacción de estar de nuevo en su set, Renato, y desde luego de compartir con uno de los extraordinarios y distinguidos profesionales, académicos, políticos y particularmente extraordinario amigo mío. Me sumo a esas palabras. No serán autocumbos, dirán No, los no, que no no. nos conocen. Cumbos mutuos. Miren, me sumo a esas palabras porque pese a que yo he sido como todos me conocen, siempre me ha profesado la amistad. Yo recuerdo esa campaña de don Beto Reina con don Osvaldo Ramos Soto, por aquello de que mi familia siempre fue reinista y desde los 70, cuando la Alianza Liberal del Pueblo, cuando don Jorge Bueso Arias, en mi casa queríamos que un Reina fuera presidente, coincido que yo ya trabajaba en los medios. Y debo admitirlo, uno debe admitirlo, uno debe reconocer cuando no fue enteramente imparcial, no digo objetivo, imparcial siendo periodista. Yo trabajaba en la América y en esa campaña yo ya conocía al abogado, porque había sido presidente de la Asociación de Estudiantes de Periodismo, él me dio todo el apoyo, pero como traía ese reinismo en mi corazón, desde la América, yo admito que mi periodismo hizo mucha campaña por don Beto Reina, y él me ha contado, y él me ha contado cosas muy íntimas de aquella actitud mía, pero bueno, no me avergüenzo también de haber creído en el doctor Reina, de haber querido que un Reina fuese presidente. Desafortunadamente le tocó competir al abogado Osvaldo Ramos Soto en ese momento, pero él ya contaba la historia. Pero fue un hombre bueno, Carlos Roberto, un hombre honesto, aunque hayamos convergido en una lucha en la cual él estaba en su partido y yo en el mío, pero siempre obramos con altura. Así es. Yo era la locomotora azul y él el gallo colorado, y de repente pasaba la locomotora a toda la velocidad y desplumaba el gallo en los rieles, cosas así como esas. Así es. Y hubo gente que tuvo Pero desmanes también. se lo voy a decir porque es bueno así como don Edmundo le ha dicho, es un buen amigo. Yo hoy debo decirlo, usted ha sido un buen amigo mío también. Yo recuerdo cuando me he metido a tantos problemas que me han querellado, que me han amenazado a muerte, que inclusive, miren cómo es, miren a tanta gente que le tengo que agradecer. Miren a tanta gente que le tengo que agradecer. Varias personas, a través de amigas de su servidor, que son periodistas, en el transcurso de 43 años de ejercicio profesional, me doy cuenta hasta ahora, me enviaron mensajes, díganle a Renato que se cuide, díganle a Renato que se cuide. ¿Pero de la pandemia o de otra? No, de gente con mala intención. Así de todos hay De gente con mala intención. Y él, justamente cuando yo he estado metido en problemas por mi periodismo, me ha llamado, Renato, cuídese, cuídese, cuídese. Siempre ha estado como una figura paterna, cuídese. Y él sabe lo que le estoy diciendo. Por lo tanto, con gente que lo estima hasta ese extremo, que no quieren que a uno le hagan daño físico, no puede uno más que agradecer. Pero bien, se lo decimos en vida. Se lo decimos en vida y es bueno decirnos las cosas en vida. Como político usted sabe que hay mucha gente que lo adversa. Claro, es hay normal. mucha gente que lo adversa. Es normal. Y que dice Osvaldo ha tomado malas decisiones y Osvaldo es corresponsable de esto y todo. Y es Pero bueno, ladrón y es pícaro, es envergüenza. y lo tildan también así. Pero
pero eso no disminuye el afecto o la amistad con una persona. Y hoy, como se lo ha dicho el abogado Ángel Edmundo Orellana, también se lo digo yo. Bueno, vamos al tema. Un tema sensitivo, que ustedes lo conocen. Ya los fiscales del Distrito Sur de Nueva York han oficializado que investigan al presidente de Honduras y a otros altos funcionarios de su gobierno por una causa ligada al narcotráfico. Palabras mayores que se ha visto en titulares en influyentes diarios de todo el mundo. Entonces, formulamos la pregunta, iríamos a la primera pausa y luego volvemos para iniciar el debate con el excanciller de la República, exfiscal general del Estado, exsecretario de Defensa, solo para mencionar los cargos públicos, sin irme a lo académico, Ángel Edmundo Orellana Mercado, y al ex candidato presidencial, diputado, expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, para mencionar cargos públicos, sin irnos a lo académico, porque también tienen una hoja amplia de responsabilidades académicas en las últimas décadas. Así que Gabriela Andino, con la pregunta y luego la pausa comercial. Adelante. De inmediato, licenciado, muy buenos días a nuestros televidentes. Le damos a conocer la pregunta de este día para que participe con nosotros a través de nuestras redes sociales. Con el asunto aquel de la investigación de los fiscales de Nueva York, ¿hacia dónde cree lleva el barco llamado Honduras el Capitán? Esta es la consulta que trasladamos a través de nuestras plataformas de redes sociales en Facebook y Twitter, @Frente a Frente HN. Hacemos una breve pausa comercial, pero ya regresamos. Frente a frente. Bueno, no quiero pasar desapercibida esta fecha, que justamente es la fecha del natalicio del presidente eterno de Televicentro, don José Rafael Ferrari, que hoy estuviese cumpliendo 87 años. 87 años. Y me impacta saber, abogado, me impacta saber que cuando yo vine a laborar a Televicentro, don Rafael apenas tenía 67 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Me impactó, 67 años. Es la edad que tenía, recuerdo cuando su aniversario 71, que lo celebraba siempre ahí con su familia y los empleados de Televicentro en el edificio, y hoy hubiese estado cumpliendo 87 años. El presidente eterno de Televicentro, un hombre a quien le guardo una profunda admiración, como se la guardo al doctor Miguel Andoni Fernández, porque para mí han sido como jefes paternos que me chinearon, que consintieron mis excesos, que me regañaron, que me sugirieron, que me estimaban, y así siento a estos dos varones de la comunicación de Honduras. Miguel Andoni Fernández, para quien laboré en Audiovideo, Radio América, su emisora insignia, por 20 años, y con don Rafael Ferrari, justo lo que digo, que hoy cumple 87 años y yo llegué aquí cuando él tenía 67 años. Renato, así que no puedo pasar desapercibida esta fecha. Cuando yo desempeñé el alto honor de ser rector de la Universidad Nacional, le otorgamos la más alta condecoración a doña Sagrario Sagastume de Ferrari. Y después también se le entregaron sendos reconocimientos a José Rafael Ferrari, a Manuel Villada Toledo y también a don Miguel Andoni Fernández, sí, entre la gente destacada del país, y ellos fueron promotores de la radiodifusión y también de la televisión en Honduras. Yo creo que pocas personas como ellos en la historia de la vida de las comunicaciones, telecomunicaciones y radiodifusión. Así es. Así que yo he tenido también ese privilegio de compartir con estos dos grandes empresarios y haber tenido mucha cercanía y confianza con ellos, con Miguel Andoni Fernández y en las últimas 2 décadas con don José Rafael Ferrari. ¿Cómo no recordar entonces
la fecha del natalicio del presidente eterno de Televicentro, fundador de Teletón, presidente del Olimpia por muchos años, don José Rafael Ferrari. Nuestro recuerdo permanente. Vamos ahora con el debate de frente a frente, repitiendo la pregunta que hemos formulado. Gabriel Andino, por favor. De inmediato, licenciado, con el asunto aquel de la investigación de los fiscales de Nueva York, ¿hacia dónde cree lleva el barco llamado Honduras el Capitán? Esta es la consulta, el tema que trasladamos este día para que participe con nosotros en el debate. Abogado Ángel Edmundo Orellana, como fiscal general del Estado, ¿hacia dónde vamos con esto? ¿Qué cree debe hacer el presidente o la institucionalidad del país? ¿Cómo reaccionar ante un tema sensitivo que está dejando mal parado la ya debilitada imagen del país cuando los fiscales del Distrito Sur anuncian que sí están investigando al gobernante hondureño y a un grupo de los funcionarios del gobierno por una causa ligada al narcotráfico? Adelante, abogado Orellana. Gracias, Renato. De previo, permítame compartir todo lo que ustedes han expresado en relación con esos tres pioneros de la radiodifusión nacional, a quienes conocí a dos y conozco a uno, de los cuales tuve más relación con don Miguel Andoni, pero de todos ellos tengo extraordinario concepto. Bien, en relación con su pregunta, Renato, yo creo que esta es una de las cuestiones más graves que ha atravesado el país en su historia. Estamos ante un cuestionamiento surgido de un tribunal en el que se señala directamente a un presidente en funciones. Se señala en relación con investigaciones directamente dirigidas hacia él. Pero no se trata de investigaciones de cualquier tipo. No se trata de corrupción, por ejemplo. Corrupción, usted sabe, son las imputaciones normales a todos los funcionarios públicos y particularmente a los estadistas. Ya ha habido presidentes en la cárcel, en El Salvador 3, en Guatemala, en Costa Rica, en Nicaragua, en Francia, Sarkozy, en fin. Eso no es extraño que haya una acusación de corrupción en contra de un presidente, pero que haya una investigación formal con la eventualidad de que se presenten acusaciones formales en contra de un presidente en funciones por narcotráfico, eso es inédito en la historia del planeta. Estamos hablando de un crimen que es de lo más grotesco que puede existir sobre la tierra, porque es un crimen en el que no existen ni siquiera patrones morales. Recuerde usted aquel señor, uno de los extraditados, que reconoció en el juicio allá en Estados Unidos que él le asesinó un hijo o hija, un niño o niña, a un adversario, a un competidor del narcotráfico, simplemente por venganza. Es decir, estamos hablando de unas personas que no tienen alma, que no tienen conciencia, son literalmente animales, eso es lo que son. Pues bien, el hecho de que los fiscales relacionen al gobernante de Honduras con ese tipo, con esa calaña de sujetos y en relación a un delito que le causa tanto daño a la humanidad, es realmente una cuestión grave que no tiene parangón en la historia. Es de unas proporciones realmente colosales. Y eso es lo más preocupante. Pero preocupa más, Renato, que hasta hoy, que yo sepa, a menos que ustedes me corrijan, no ha habido un solo partido político que oficialmente cuestione esto al gobernante. Ni siquiera que le exija la renuncia. No ha habido una sola organización social, gremial, un movimiento social de ningún tipo que hayan solicitado la renuncia del gobernante. No ha habido manifestaciones públicas
exigiendo la renuncia del gobernante. Parece ser que que ya somos indiferentes, que hemos renunciado a exigir de los funcionarios las condiciones elementales para el ejercicio de un cargo, y es la aptitud moral, la idoneidad moral para el ejercicio de un cargo. Eso es lo más grave que estamos enfrentando en la sociedad. Lo estamos observando de espaldas, como que de puntillas, como que no nos interesa, como que es un tema normal. Y eso realmente es preocupante, porque eso lo están viendo las nuevas generaciones. Eso, imagínese un joven que tiene como modelo el gobernante y dice, bueno, no importa que sea narcotraficante, no importa que lo relacionen, no importa que lo lleven preso por narcotráfico, no importa, simplemente es un político y hay que seguirlo. A ese extremo estamos llegando. Yo creo que eso es lo que más debíamos de reflexionar y insistir, que es un caso gravísimo en el país. Desde luego, él goza de la presunción de inocencia, eso no hay duda, y tendrá que defenderse en su oportunidad ante los cargos que inevitablemente se van a presentar, porque esa investigación va para allá, pero eso es su oportunidad. Pero en este momento, Renato, el problema que tiene el gobernante es que él tiene una investidura que por un lado es jefe de Estado, por otro lado es jefe de gobierno. En ambos casos encarna la nación y en ambos casos nos representa a todos nosotros los hondureños. De manera que esos señalamientos a su investidura, a él en su condición de gobernante, nos contamina, nos llega a todos nos está enlodando ese señor con la simple permanencia en el cargo. Es la opinión del fiscal del Estado, Edmundo Orellana Mercado. ¿Cuál es la opinión sobre esta misma temática que tiene el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Osvaldo Ramos Soto? Muchas gracias, licenciado Renato Álvarez. Mi saludo de nuevo al doctor Ángel Edmundo Orellana Mercado. Indudablemente que estas informaciones que han sido durante muchos meses sobre la situación de una investigación que realizan los fiscales de la ciudad de Nueva York en contra del señor presidente de la República, el abogado don Juan Orlando Hernández Alvarado, investigaciones que se orientan a determinar si el ciudadano presidente de la República ha intervenido en cuestiones de la narcoactividad. Como expresaba con muy buen criterio jurídico Ángel Edmundo, vivimos en un Estado de Derecho y en un Estado de Derecho existe una Constitución y leyes, y la presunción de inocencia está palmariamente establecida. Toda persona en nuestro país es inocente hasta tanto no se demuestre en un órgano jurisdiccional con una sentencia que pase por autoridad de cosa juzgada, que sea firme, podemos determinar si el imputado es culpable o es inocente. Hasta ahora entiendo yo que el basamento de las investigaciones que realizan los señores fiscales se fundamenta en declaraciones proferidas por los narcotraficantes que están siendo juzgados en los tribunales de Nueva York y que desde luego buscan reducir sus condenas, incluyendo en esas defensas y puntos de vista, enlodando o involucrando al presidente de la República. Yo no voy a decir que el presidente sea culpable o que es inocente. Yo espero a que el ciudadano presidente de la República, líder de mi partido, se determine que es inocente. Es un sentimiento que yo tengo, porque en todo lo que he visto en su gobierno hubo una lucha permanente de manera frontal contra la narcoactividad, que en los años
11, 12, 13 era muy elevada en nuestro país. Aviones procedentes de Colombia y de Sudamérica aterrizaban en Honduras o pasaban por el territorio hondureño con cargamentos de cocaína hacia los Estados Unidos de América. Hasta ahora yo no conozco que el presidente de la República haya recibido una citación para comparecer ante un órgano jurisdiccional de los Estados Unidos de América. Es cierto que él es jefe de Estado y tiene además el cargo de jefe de gobierno. Jefe de Estado significa que él es el que representa al país ante los demás estados y organismos internacionales. Y jefe de gobierno implica que él es el administrador del gobierno. Él maneja el Estado en esa condición. Pero, repito, hasta ahora son especulaciones. Yo pienso que verdaderamente los puntos de vista en que se han estado fundamentando los fiscales son en declaraciones de los delincuentes confesos que pretenden reducir las penas. Pero obviamente yo no sé si existen otro tipo de medios probatorios que pudieran involucrar al señor presidente de la República. Y yo estoy hablando objetivamente como jurista, pero también como miembro del Partido Nacional de Honduras, al cual pertenece el señor presidente de la República y yo también. Un insumo más. Esta importante agencia de noticias argentina, Infobae, ha destacado de esta forma lo último relacionado con el presidente de Honduras. El presidente de Honduras está siendo investigado en Estados Unidos en una causa por narcotráfico. Un documento presentado por fiscales del Distrito Sur de Nueva York indica que tanto Juan Orlando Hernández como otros funcionarios de alto rango del país centroamericano son objeto de interés en la pesquisa. El mandatario ha rechazado tener vínculos con cárteles. Y luego desarrollan la noticia. Fiscales estadounidenses están investigando al presidente hondureño. Juan Orlando Hernández reveló un nuevo documento judicial, lo que aumenta la presión sobre un mandatario al que los fiscales norteamericanos ya han acusado en la corte de participar en el sangriento tráfico de drogas en su país. En el documento presentado la noche del viernes anterior en el Distrito Sur de Nueva York, en el caso del presunto narcotraficante Giovanni Fuentes Ramírez, los fiscales estadounidenses revelaron que el propio Hernández es objeto de una investigación, lo mismo que otros funcionarios de alto rango. El gobierno de Honduras no respondió a las solicitudes de comentarios realizados por la agencia Reuters, es la agencia que publicó esta noticia y que la reproduce Infobae, y que nosotros igual aprovechamos para dar este insumo. Vamos a la siguiente pregunta. El argumento de Casa de Gobierno ha sido que las menciones que los narcotraficantes hondureños que están siendo juzgados en Estados Unidos hacen del presidente Hernández es por venganza. La interrogante, abogado Ángel Edmundo Orellana Mercado. ¿Cómo es el proceso en Estados Unidos? Los fiscales acusan e investigan por un lengüetazo, entre comillas, de cualquier narcotraficante, o cuando se atreven a hacer una investigación de este tipo, es porque tienen indicios reales de que realmente una persona, más allá de lo que dicen los narcotraficantes, pudo haber estado involucrado en un caso de narcotráfico. Explíqueme, por favor. Entiendo, Renato, que el proceso en Estados Unidos implica varias etapas algunas de ellas son filtros rigurosos para evitar que la fiscalía lleve un caso al tribunal que esté con pruebas, con evidencias débiles. En primer lugar, ellos deben de preparar muy bien el caso en todos los órdenes, en cuestiones testimoniales, en cuestiones documentales, en cuestiones de peritajes, porque deben presentarlo al gran jurado. Esa es la primera etapa.
después de que al interior de la Fiscalía han discutido ampliamente el tema con los agentes y con todos los involucrados, pasan el caso al gran jurado. El gran jurado escucha a la Fiscalía en todos sus aristas del caso, y hasta que está convencido el gran jurado, le da la autorización a la Fiscalía para que presente la acción ante el tribunal. Pero es hasta que lo convence. El gran jurado está integrado por el pueblo. Ahí no hay profesional del derecho, no se exige eso, sino que son legos, son gente de cualquier tipo de oficio o profesión. Llegan y ellos son los que finalmente deciden si la Fiscalía pasa a la otra etapa. En la otra etapa, ya es en el tribunal, el juez también se constituye en un filtro. Finalmente está la selección del jurado, que no es fácil. Y después está convencer al jurado ya en juicio oral de la culpabilidad de los imputados. Aquí debemos señalar, Renato, que este es un tema en los Estados Unidos, los juicios no son como aquí, que aquí el que dicta la sentencia es el que valora la prueba, el que valora los alegatos. Allá no, allá es el pueblo, porque el jurado son legos, ahí no necesariamente son abogados, pueden ser de cualquier tipo, amas de casa, mecánicos, artesanos, y ellos deciden la culpabilidad. Eso significa que tanto la Fiscalía como los abogados defensores van a la conciencia del ciudadano que integra el jurado. Van hacia mover las emociones de él, a relacionarlo con la peligrosidad del individuo frente al hecho y luego la magnitud del hecho debe ser castigado. Y así mueven ellos las emociones para que el jurado se pronuncie. Y una vez que se declara la culpabilidad, es el juez el que dicta la sentencia. Ok, debería... allá no es tan fácil como aquí. Debería estar preocupada Casa de Gobierno en este momento. Debería tener otra actitud Casa de Gobierno en este momento, que siempre arguye. Son narcotraficantes que se quieren vengar del presidente de la República. ¿Por qué le pregunto esto? Porque la del viernes es la última acusación de esta naturaleza presentada contra el mandatario centroamericano. Yo no sé si la palabra correcta aquí es acusación. Se han mencionado en los expedientes de los fiscales lo que dicen los narcotraficantes de la vinculación del presidente a algunos casos de narcotráfico. Mire la redacción. La del viernes es la última acusación de esta naturaleza presentada contra el mandatario centroamericano. Alrededor de un mes antes, los mismos fiscales proveyeron otros detalles de la supuesta relación entre Hernández y Giovanni Fuentes Ramírez, un presunto narcotraficante hondureño detenido en Miami el pasado marzo. Hasta ahora, no obstante, los funcionarios no habían identificado explícitamente a Hernández. Hasta entonces lo describían como coconspirador número 4, CC4, pero su identidad era fácilmente reconocible por las referencias a su cargo y a su hermano Juan Antonio Tony Hernández, que fue declarado culpable de narcotráfico en Estados Unidos. Más allá de la actitud de Casa de Gobierno, son narcotraficantes que se quieren vengar del presidente. Ya con la evolución de este caso, que va como una bola de nieve creciendo cada día, ¿debería Casa de Gobierno tener otra actitud ante estas investigaciones de los fiscales de Nueva York, abogado Orellana Mercado? Desde luego que sí, debe preocuparse. Mire, el hecho de que exista la impresión de que las declaraciones de estos narcotraficantes, de estos asesinos criminales, por venganza estén señalando al gobernante, ese es un tema judicial que tiene que resolverse en los tribunales. Aquí el problema grave es que ya se ha reconocido oficialmente que se está investigando al gobernante. Culpable o no, eso no importa. El hecho es que lo están investigando y que esa investigación eventualmente va a llegar a un juicio. Y el problema, Renato, es que se está investigando por un delito que para los Estados Unidos representa
que los involucrados son enemigos de Estados Unidos, porque atentan contra la seguridad de los Estados Unidos. Eso significa que para el gobierno de Estados Unidos, o al menos para la justicia de Estados Unidos, el gobierno de Honduras es enemigo de los Estados Unidos. Ahora, en esas condiciones, dígame usted, ¿cómo se puede justificar que tenga legitimidad la investidura del gobernante para estarlo representando en las relaciones internacionales y particularmente con Estados Unidos? ¿Cómo se sentirán los demás gobernantes de saber que están tratando con alguien que está señalado directamente en un tribunal de los Estados Unidos por narcotráfico? Inocente o culpable, no importa. Ya el hecho de estar mencionado ya causa reticencia, genera reacciones en el resto de los estadistas. Aquí tenemos un problema serio de gobernanza y ya interno, y no digamos ya a nivel internacional. ¿Cómo puede captarse la cooperación internacional en este momento con la pandemia y todas las consecuencias de los fenómenos naturales que nos han flagelado con una persona que está en esas condiciones? ¿Cómo puede ir al mundo y solicitar dinero? ¿Cómo puede decirle al mundo de que confíen en este gobierno? Si ya Estados Unidos desde la justicia está diciendo ahí posiblemente haya un enemigo del gobierno de Estados Unidos gobernando. Ok, la pregunta ahora va para el abogado Osvaldo Ramos Soto. Abogado, usted que ha sido mi maestro de Derecho Constitucional, que siempre me habló del Estado de Derecho y que reconozco, cuando hablamos de Estado de Derecho estamos hablando también de presunción de inocencia. Pero ante esta situación de fiscales que dicen estamos investigando al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ¿cómo debería ser la reacción de la institucionalidad hondureña, aún y con las imperfecciones del Estado de Derecho, ante semejante asunto, y lo califico, ante semejante anuncio de que están investigando al presidente de Honduras? ¿Cómo debería ser la reacción de la institucionalidad nuestra con todas las imperfecciones del Estado de Derecho en este caso? Me permite que vayamos a la segunda pausa y luego me responde, por favor, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Osvaldo Ramos Soto. Frente a Frente se une a la celebración del Día Mundial de la Radio, con el invitado Tony Cano, comunicador internacional de radio y televisión de La Voz de América, quien cumple una trayectoria de más de 30 años en este medio informativo que transmite desde Washington para el mundo. Este jueves 11 de febrero a las 7 de la mañana, el foro más influyente de Honduras te explica cuál es la responsabilidad que tiene la radio en la construcción de la democracia de un país. Yo amo la radio. Recordamos el tema de este miércoles, con el asunto aquel de la investigación de los fiscales de Nueva York. ¿Hacia dónde cree lleva el barco llamado Honduras el Capitán? Damos de inmediato lectura a sus mensajes a través de nuestras redes sociales. Ismael Cepeda Galo: en el mar de incertidumbre, nuestro barco no tiene capitán, tiene un atajo de delincuentes que manipulan el timón. No tenemos rumbo, es el primer punto a debatir. El segundo, no hay idoneidad en el disque capitán. Lastimosamente, cuando se hunde el barco, las ratas son las primeras en salir. Jorge Varela Márquez: un trío en apuros, Trump, Netanyahu y Juan Orlando Hernández. ¿A quién le irá peor? Esta cuenta indica: las instituciones del país les tiemblan la mano, a los gringos no. Brian nos comenta: no es que nos lleva, ya nos tiene sumergidos, confabulados con sus fuerzas armadas en un narcoestado. Por eso era importante la propuesta de Luis Redondo y los contados diputados honestos, para hacerle un juicio político al narco mayor y mandar ese mensaje al mundo que no todos estamos contaminados. El Guayo: pienso que no han habido protestas, en parte porque tenemos miedo de exigir la renuncia de Juan Orlando Hernández, porque nos pueden matar o hacer algo a nosotros o a nuestras familias. Manuel Almendares: estimado diputado Ramos Soto, un gusto escuchar un debate de altura, siempre iluminando con su sabiduría desde cada trinchera que participa. Terapio: no hay investigación judicial, la investigación la realiza la Fiscalía. Hay un caso formalmente procesado en un tribunal de Estados Unidos, pero van a decir los políticos hondureños que el sistema judicial gringo es subjetivo. Por favor. Agradecemos todas sus participaciones a través de nuestras plataformas de Facebook y Twitter. Le recordamos el tema de hoy con el asunto aquel de la investigación de los fiscales de Nueva York. ¿Hacia dónde cree lleva el barco llamado Honduras el Capitán? Continuamos con el debate.
Solo permítanme los panelistas, pero bueno, yo soy así, no me gusta quedarme con las cosas que quise decir y no lo dije porque se me escapó. Usted mencionó a 3 grandes hombres de la comunicación, a Miguel Andoni Fernández, a José Rafael Ferrari, hoy y a Manuel Villeda hubiese Toledo. estado cumpliendo años, y a don Manuel Villeda Toledo. Claro, a los 3 los he conocido. A Miguel Andoni porque trabajé 20 años con él. A don José Rafael Ferrari porque igual trabajé 20 años y estuve frecuentemente con él. A don Manuel lo he tratado menos, pero cuando lo he tratado he visto a un empresario con un profundo respeto. Un caballero. Un caballero, y eso se lo agradezco. Entonces no quería quedarme con eso adentro. No quería quedarme. Y tengo que decirlo. Tengo que decirlo. A las personas que conmigo se han portado bien, yo las reconozco. Ha sido un caballero en las pocas veces que he conversado con él, sobre todo el respeto. Sobre todo el respeto. Y yo de eso me enorgullezco, porque siempre que me cuestionaron algo, Miguel Andoni, José Rafael Ferrari, lo hicieron con mucho respeto. Con mucho respeto. Regaño con respeto, con altura. Y eso lo agradezco. Porque claro, cometí excesos y sigo cometiendo excesos. Y por ese mismo camino va el licenciado también Rafael Villeda Ferrari. Eso es lo bueno, que discrepamos, que muchas veces no coincidimos. Una vez le dije a don Rafael Ferrari, bueno, don Rafael, le digo, ¿y el día que no coincidamos? Ahí veremos qué sucede cuando llegue ese día. Hay veces que no coincidimos. Y yo les digo algo, hay veces que generalmente aquí yo tengo el 90 y tanto % de libertad en la temática y en la manera como hablo. Pero reconozcamos que en todo el mundo los medios de comunicación son propiedad privada. Claro que hay medios estatales. Y en los medios privados de todo el mundo siempre hay intereses. Y a esos intereses, uno como empleado no puede ir contra ellos, ¿me entienden? Habría que estudiar periodismo y entender esto. Pero yo reconozco que el 90 y tanto % de lo que yo hago en Televicentro, digo, opino, invito, lo hago con absoluta libertad. Y en ese mínimo porcentaje, cuando no hay coincidencias, tratamos entonces de consensuar. Y por eso me siento con satisfacción. No siempre está satisfecho uno, ¿verdad? Uno quisiera el 100% de la libertad. Pero no, con los medios de comunicación no sucede ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en ningún lado del mundo. Pero me alegro con la libertad que tengo. Bueno, quiero decirles que mañana se va a producir un webinar sobre marketing político. Ganar a partir de la estrategia, con 2 consultores internacionales de lujo. Víctor López, que es un estratega político especializado en campañas electorales y gobiernos, uno de los profesionales políticos más influyentes y ganador en campañas exitosas en España, Estados Unidos y Latinoamérica. Actualmente es asesor de Nayib Bukele. No le ha ido muy bien a Nayib Bukele. Ayer quiso, porque la semana pasada estaba en Washington, se reunió con Almagro e hizo contactos para que lo atendieran varios funcionarios de la administración Biden y ninguno lo recibió. Ninguno lo recibió. Porque dicen que se está convirtiendo en un dictadorzuelo, que no respeta las instituciones, que quiere controlar hasta el Congreso. Miren, es una bofetada la que ha recibido Nayib Bukele en Washington. Quiso, estando allá, reunirse con los altos funcionarios de Biden, pero dijeron no lo atendieron. No lo atendieron. Un mensaje para El Salvador, un mensaje para Nicaragua, un mensaje para Honduras, un mensaje para Guatemala. Los gobiernos que actúen al margen de la ley no van a tener tan fácil la relación con Estados Unidos como la tenían con Donald Trump. Ayer o la semana pasada, no recuerdo exactamente el día, le dejaron bien clarito a Nayib Bukele. Y a El Salvador, que ha sido un país bien cercano y entregado a los intereses y a las causas políticas de Washington. Entonces, el webinar de marketing político será mañana y estarán varios consultores. Tatiana Larrea, que es una estratega política experta en investigación y comunicación, y Víctor López, otro estratega político. Ambos han ganado premios muy importantes. Víctor presentará su conferencia La victoria solo es el principio. Y Tatiana Larrea, la clave del éxito de una estrategia.
Para adquirir su ticket, ingresen a www.marketingpolitico.hn. El valor por persona es $25. Recibirán certificado de participación. Es este 11 de febrero a las 10 de la mañana el webinar Marketing Político, ganar a partir de la estrategia. O sea, hay que pagar $25. Pero yo les tengo aquí una promoción. Los primeros 10 que llamen van a meterse a este webinar de gratis. Especialmente a los políticos, están en campaña. Esas conferencias son para los que aspiran a cargos de elección popular. Los primeros 10 que llamen, ¿ya apareció el número en pantalla para que la gente llame? Ya apareció, ok. Los primeros 10 que llamen, gratis van a participar en este webinar de marketing político con estos dos conferencistas, dije yo. Y me dice el abogado Ramos Soto, Renato, se dice conferenciantes. De veras, abogado. Mire, le digo, déjeme googlear y me voy a la Real Academia Española. Y la Real Academia Española dice, se puede decir de las dos maneras, dice, conferencista y conferenciante, porque en América Latina utilizan más el conferencista. Están degenerando el idioma, dice el abogado. Y le digo yo, no, hombre, es que el lenguaje evoluciona, le digo. Yo no sé si usted lo interpreta como que esto es involución, pero el lenguaje es dinámico, le digo. Bueno, abogado, ¿se siente satisfecho usted o le da un poquito de pena o mucha pena cómo ha reaccionado la institucionalidad de Honduras sobre semejante anuncio de que el presidente de Honduras está siendo investigado por los fiscales del Distrito Sur de Nueva York por causas ligadas al narcotráfico? Muy bien, licenciado Renato Álvarez. Hasta ahora he tomado una posición pasiva, escuchándolo a usted y también a Ángel Edmundo. Yo lo escuché a usted hace 2 días en la noche pidiéndole al presidente de la República que renunciara. Yo he mantenido el criterio, lo he estado expresando en todos lados, que hay veces la prensa comete excesos. Solo puede juzgar a una persona sometida a un proceso judicial un órgano jurisdiccional, es decir, un juez o un tribunal. Pero de repente cierta prensa juzga a una persona y lo condena. Yo pienso que lo que se reitera en este tipo de situaciones, lo subrayo, lo destaco, lo tarjo, es el principio de inocencia. A usted lo pueden estar investigando, pero una investigación no implica que usted es responsable de lo que se le imputa, de aquello que a través de la investigación se pretende descubrir si hay indicios racionales para poder incoar un proceso contra usted. Pero usted es inocente en ese estadio y durante ese proceso. Es correcto lo que afirma Ángel Edmundo, que el derecho en los países anglosajones es diferente al de nosotros. Allá existe un derecho de casos. Nosotros tenemos acá jurisprudencia, pero es diferente a un derecho de casos. La jurisprudencia se le conoce con el nombre de doctrina legal y es cuando, por ejemplo, en ciertas materias hay 3 sentencias conformes, parecidas, y la ley vigente guarda silencio con respecto a eso. Entonces se toma eso como un precedente y un órgano jurisdiccional puede aplicar esa jurisprudencia para dilucidar un conflicto intersubjetivo de intereses. Como muy bien lo apunta también Ángel Edmundo, ese jurado está conformado por legos, o sea, no son profesionales de la abogacía. Y los fiscales hacen la investigación por una denuncia. Usted sabe que en los procesos hay medios probatorios para acreditar un tema determinado que se va a debatir en un órgano jurisdiccional.
Por ejemplo, nosotros acá tenemos la prueba de testigos. Tenemos la prueba documental, con documentos públicos, con documentos privados. Tenemos los peritajes. Tenemos la inspección personal del juez para determinar ahí en el terreno si realmente hay indicios de lo que se pretende evidenciar precisamente ante su conocimiento como prueba. Y la reina de todas las pruebas es la confesión. Cuando usted dice, verbigracia, yo lo maté, yo me robé esa cantidad de dinero. Contra eso, ¿para qué probar si hay una confesión del imputado? Ahora bien, usted pregunta que qué debe hacer Casa Presidencial. La institucionalidad del país. ¿Qué debe hacer Casa Presidencial primero? También Porque hice esa pregunta. es la casa de gobierno. Ahí el presidente, como usted lo apuntaba, es jefe de Estado, es jefe de gobierno. Pues yo lo primero que haría es mandar a investigar a Estados Unidos si esa situación es verdadera, si hay algún indicio, si son imputaciones falaces, proferidas por narcotraficantes. Usted sabe que el presidente Hernández Alvarado propició la reforma constitucional al artículo 102 de la Carta Magna, donde establece que ningún hondureño puede ser expatriado ni entregado a las autoridades de otro estado. Y el párrafo segundo dice la excepción, salvo que se trate de tráfico de estupefacientes o actos similares de terrorismo o verdaderamente del crimen organizado. Y con una condición, que exista un tratado entre el país que solicita la extradición y el Estado de Honduras. Esos son puntos que están en la Constitución. Entonces, antes, los narcotraficantes o cualesquiera otro delincuente que incurría en un delito que en otros países era extraditable, en Honduras no. Pero esa determinación se tomó en el gobierno reformando la Constitución. Y para muestra un botón, aquí ha habido gente, por ejemplo, que se ha entregado voluntariamente en Estados Unidos. Hay la situación de que posiblemente haya sido capturado en territorio americano. Pero aquí está la norma que permite y flanquea la posibilidad de la extradición de un narcotraficante, de un terrorismo, de alguien protagonista del crimen organizado. Yo escucho a Ángel Edmundo, es mi amigo, mi compañero, somos de partidos diferentes, pero también nos respetamos recíprocamente. Él magnifica, él comete una hipérbole, que tiene derecho a hacerlo, para decir que es flagrante lo que se está diciendo y que al presidente de la República nadie lo quiere y que todos están enfocando sus baterías para buscar sacarlo del país. Yo quiero, en defensa del presidente, decirle que él ha sido un gran presidente del país. Lo que yo he visto que ha realizado en estos años en materia de salud, en materia de educación, en materia de construcción de vías de comunicación, en materia de relaciones entre su gobierno, la gente más pobre, llevando construcción de casas. Hoy, en los 298 corporaciones municipales, hay 1 kilómetro de calles pavimentadas. Usted va a Tatumbla, usted va aquí nomás a Santa Lucía, usted va a Valle de Ángeles. Ayer estuve en Nueva Armenia, estuve en San Buenaventura, estuve en Santa Ana, estuve en Ojojona, estuve allá en El Chorizo, en Curarén, Alubarén, Reitoca, San Miguelito de la Libertad, y veo mejoría de la calidad de vida de la gente. Y no digamos aquí en la capital de la República lo que ha hecho el señor alcalde del municipio, el empresario de la construcción, Narrijuan Azfurazabla. Eso poniendo en la perspectiva de cómo gobierno en el país. Pero de repente, como le digo, hay personas que no quieren al presidente. Yo pienso que el presidente es un humano. Repito, yo no soy un defensor de oficio del presidente con respecto a esas cosas que se están hablando allá en los Estados Unidos de parte de los fiscales de Nueva York. En el mundo hoy hay 2 corrientes, una corriente de izquierda y una corriente de derecha. La gente de izquierda es muy buena,
por ejemplo, con las redes sociales. Usted recibe mensajes y va a ver que muchos de esos mensajes son falaces. Insultan a las personas que no forman parte de las personas que piensan como ellos o que uno quiere que piensen como ellos. Pero la gente de la derecha es tímida, es timorata, no defiende, no levanta las voces. Y eso yo tengo la experiencia desde la misma universidad. Ahora, en el tema puntual, yo sí pienso que hay alguna preocupación, porque nadie sabe con certeza si esos son infundos, si esas son calumnias, si esas son especulaciones de cierto sector para perjudicar al presidente de la República. Yo no lo sé, usted tampoco no lo sabe, Ángel Edmundo no lo sabe. Como le digo, son especulaciones. Ahora, si algún día vienen y presentan formalmente ante un jurado una acusación con el presidente, aún así sigue siendo inocente, hasta tanto no se demuestre a través de una sentencia firme proferida por un órgano jurisdiccional competente. Ahora, son los fiscales Claro, estadounidenses. pero están investigando. Son los fiscales Están investigando, no han condenado. correcto, que están investigando al gobernante. Y solo le digo algo, abogado, porque yo no soy el panelista aquí. No, correcto. Sí, no, correcto. Y no soy el protagonista de esto, pero sí debo recalcar lo que dije la noche anterior en TN5 Estelar. ¿Por qué? Porque, y se lo voy a decir con toda humildad, yo leo bastante. Yo paso todo el día vinculado a los medios hondureños e internacionales, informándome. Y hoy en los países que defienden el Estado de Derecho, cuando a un alto funcionario lo denuncian o lo están investigando, ese alto funcionario se hace a un lado para que lo investiguen. Solo le presento un ejemplo. Ahora que usted decía eso, me acordé que hace unos días en los Países Bajos, nosotros lo llamamos Holanda, pero el nombre oficial es Países Bajos, la Holanda de Johan Cruyff, sucedió algo para corroborar lo que le digo. Le arruinaron la vida a gente inocente. El escándalo que hizo dimitir en bloque al gobierno de Países Bajos. Y como he leído que este Mark Rutte es un holandés en la Unión Europea muy fuerte que ha generado polémica, mire, el gobierno de Países Bajos, liderado por el primer ministro Mark Rutte, ha dimitido, y esto fue ahora en enero, después de que miles de familias fueran acusadas injustamente de haber estafado al sistema de asistencia social público. Estas familias, muchas de origen inmigrante, fueron obligadas a devolver el dinero recibido y cientos se vieron sumidos en serias dificultades financieras, perdiendo sus hogares y sus trabajos. No les voy a leer toda la historia porque el tema de nosotros es otro. Eso obligó a Mark Rutte, el primer ministro, y a su gobierno a renunciar. Entonces, por eso decía yo, acostumbrado a leer todo esto y a ver lo que pasa en los países donde se defiende el Estado de Derecho, la institucionalidad, que cuando alguien tiene una denuncia semejante o está siendo investigado por narcotráfico, lo más sensato, para no arrastrar al país, siempre reconociendo su presunción de inocencia, es hacerse a un Renato, lado. pero a él no lo han citado. Pero lo están investigando. Y quiere decir que si lo estamos investigando, mire, usted va a renunciar de este programa. Si yo llego a ser presidente algún día y me sucede algo similar, que no creo, sinceramente, yo para no arrastrar y ensuciar el nombre de Honduras, yo pido que me investiguen, y mientras investigan, permítanme estar fuera del gobierno. Yo eso haría. Yo creo que Honduras necesita justamente eso. Si Estados Unidos, el país con el que tenemos una relación histórica, ustedes más que nadie y siempre lo tienen como referente de que la justicia aquí, que los fiscales allá, el poder económico, a donde va todo mundo a Estados Unidos. Los fiscales están diciendo, estamos investigando al presidente de Honduras. Lo menos que como hondureño espero es que el presidente diga, me voy a hacer un lado, investígueme institucionalidad. Renato, eso es en Estados Unidos, no es en Honduras. No ha habido aquí ninguna acusación, ninguna querella contra el presidente, es en otro país. Pues vamos, la institucionalidad. ¿Qué debería estar haciendo la institucionalidad? Porque yo no quiero ser el protagonista porque no soy panelista, sino el que pregunta. Yo respeto su criterio, pero está bien. Pero no lo comparto. No, está bien. Por eso me dedicaría a preguntar.
¿Qué debería hacer la institucionalidad del país, abogado Edmundo Orellana Mercado? Renato, mire, en relación con la presunción de inocencia previamente, permítame decir lo siguiente. La presunción de inocencia es a favor de Juan Orlando Hernández, no del gobernante. Correcto. Eso debemos tenerlo claro. Persona individual. Aquí hay una dualidad. Él ostenta una investidura que encarna la nación, es decir, nos representa a todos los hondureños. Cualquier cosa que se salpique a él en el orden personal está salpicando la investidura y por ende a todos nosotros. La presunción de inocencia es de él y debe disfrutarla él, desde luego que sí. Yo no puedo decir que es culpable o es inocente. La presunción es de inocencia, así es que él goza de eso. Pero la investidura es algo más, es superior, es supremo. Es la patria en sí misma, por Dios, somos los hondureños. Entonces, él debe separarse. Aquí hay una cuestión que debemos considerar. Una cosa es lo legal y otra cosa es lo moral. Estamos hablando de cuestiones de idoneidad moral. Él no debía estar en ese cargo porque, como usted bien dijo, nos arrastra a todos. Nos está salpicando de cieno a todos. Realmente es un problema serio en el que estamos enfrentando. Él tiene derecho a defenderse, magnífico, pero no como gobernante, porque ahí nos está involucrando a todos. Cada vez que sale un comunicado de la Casa Presidencial en defensa del gobernante, lo está haciendo en representación del pueblo hondureño. Y nosotros no estamos defendiendo al gobernante, ya lo dijo el abogado Osvaldo Ramos Soto, él no está defendiendo al gobernante. Nadie lo está defendiendo, que se defienda a él y pague sus abogados y que los defienda. Ahora, en relación a qué debe estar haciendo la institucionalidad. En un estado en donde la institucionalidad es fuerte y el derecho es el que rige, inspira a los funcionarios y se apegan a la ley, indudablemente que ya debían estar haciendo la investigación. Yo les voy a contar un caso. Cuando Jerry Helms, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores, en un informe al Senado de los Estados Unidos, señaló que un presidente de Honduras era más corrupto que Mobutu Sese Seko del Congo, yo era fiscal general y en ese momento yo solicité una audiencia con Jerry Helms y fuimos a platicar con él. Él me recibió con su staff y por razones de trabajo me dijo, tengo que retirarme, pero lo dejo con mi staff que le va a dar toda la información. Y yo recabé la información y con esa información más otra que nosotros recabamos aquí, procedimos judicialmente contra ese expresidente. Porque tuvimos que ir allá y fuimos a ver. Era un señalamiento, pero era un documento oficial. Imagínense que no era ni judicial. Era un señalamiento en un informe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. Una cuestión seria, grave. Y fuimos allá. Pues aquí lo menos que debía estar haciendo la Fiscalía es ir a imponerse de la información que puede tener la Fiscalía. Solo quiero decirle que yo no creo que la Fiscalía vaya a compartir información con instituciones hondureñas. Y le voy a decir por qué. Hay un caso especial que todos lo conocemos y fue cuando se designó como lavado de activos al Banco Continental. En ese caso, el OFAC nunca, en ningún momento, compartió información con la Comisión de Bancos y Seguros. ¿Por qué? Porque sabía que no podía confiar en esta institucionalidad. Y eso convirtió, una vez que nos enteramos todos, hasta ese momento la Comisión de Bancos y Seguros enteró, y eso convirtió en sospechoso todo el sistema financiero nacional, porque quiere decir que allá no confían en ese sistema. Igualmente no confían en el sistema de justicia. Usted ve que uno de los reclamos que hacen los fiscales es que han solicitado la extradición de algunas personas en condición porque sirven de testigos en los otros casos y que la autoridad hondureña no lo ha todavía autorizado. Ese es un reclamo de ellos. Siendo que la institucionalidad no está respondiendo, ellos no le van a dar información, jamás se lo van a dar porque saben que va a servir más bien para ayudar. Otro caso. Yo no diría que el ministerio, yo no incitaría ni excitaría al Ministerio Público a proceder judicialmente, por una sencilla razón. Si se radica alguna acción en Honduras,
mientras exista esta institucionalidad, la respuesta del Tribunal de Excepción que se va a constituir con los magistrados de la Corte Suprema que se elijan, va a ser la misma que le han dado a los pandoros, la misma que le dieron al pacto de impunidad y la misma que le han dado a todos aquellos que han sido imputados en casos de corrupción, en donde esos tribunales han sido altamente indulgentes con esos señalamientos tan graves que ha habido en el país. Así es que yo diría que mejor dejemos que la institucionalidad siga en ese sopor en que está, porque más bien le haríamos un favor a todos los imputados, porque aquí los exonerarían. Definitivamente que si les dictan un sobreseimiento definitivo de inmediato, mejor dejemos que una vez que dejen el cargo, que vayan allá y que allá se defiendan, y tienen derecho a defenderse. Y yo no estoy responsabilizando a nadie. Para mí, él goza de la presunción de inocencia igual que los demás señalados. Pero esa inocencia tienen que ir a acreditarla allá, no aquí. Aquí la inocencia no solamente es una presunción, es una declaratoria judicial ya establecida. Yo quisiera expresar, Renato, que coincido absolutamente con esta última parte de la intervención de Ángel Edmundo. Esta situación hay que establecer una dicotomía entre la persona individual y la titularidad del cargo. Pero en Estados Unidos la información no dice el ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado, sino que dice el presidente de la República de Honduras, en lo que se especula en los medios de comunicación, en los que conocemos y hemos leído. Pero a fortiori, a mayor abundamiento, aquí en Honduras ya se hincó un juicio político en el Congreso Nacional contra el presidente de la República, fundamentando precisamente la situación del juicio en esos mismos problemas que se están denunciando desde Nueva York por parte de los fiscales. Se incoó el juicio político de conformidad a lo que establece el artículo 234 de la Constitución de la República, que establece que puede haber juicio político contra el presidente de la República, contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, contra los diputados al Congreso Nacional, contra los alcaldes municipales y aquellos funcionarios electos en segundo grado por el Congreso de la República, que se presenta esto al Congreso y en el caso del presidente de la República, para ser admitido requiere la mayoría más alta que establece la Constitución, o sea, 3/4 partes de los votos de los 128 mandatarios del pueblo. Y en el caso de los demás funcionarios, 2/3 partes de esos votos. Evidentemente, el proceso lo establece que tiene que tener 2 etapas. Una primera etapa de investigación, y después hay una segunda etapa de 5 días en las cuales tiene que resolver el Pleno del Congreso. Pero esto es una vez admitido. Y esto no produce efectos de naturaleza administrativa ni penal, sino que simplemente la destitución del cargo. Y no fue ni siquiera admitido esto en el Pleno de la Honorable Representación Nacional. 71 votos que rechazaron el juicio político, 26. No, tiene que ser 96, 3/4 No, pero hubo votación. Sí, se votó. Hubo votación. 71 diputados dijeron no al juicio político. 26 dijeron sí al juicio político y 3 se abstuvieron. No, tiene que ser 96, hubo más votos de 96. No, lo que le quiero decir yo que el resultado de la votación fue esa. Claro. Para que hubiese salido avante la iniciativa para un juicio político al presidente, debió obtener 96 votos favorables a esa iniciativa. Pero no, votaron en contra de la iniciativa 71 diputados, 26 votaron a favor del juicio y 3 que se abstuvieron. Bueno, no sé si le merece al exfiscal un comentario esta votación del juicio político al presidente Hernández. Por las mismas razones estas, ¿verdad? Por las mismas razones estas. Después de la pausa comercial, abogado Orellana Mercado.
Con el asunto aquel de la investigación de los fiscales de Nueva York, ¿hacia dónde cree lleva el barco llamado Honduras el capitán? Continuamos dando lectura a sus mensajes. Ojer Marín González, buen día. Aquí la pregunta debió ser, ante tantas acusaciones, ¿por qué las instituciones y los poderes del Estado hondureño no han abierto una línea de investigación en contra de las autoridades mencionadas? El sentido común me indica que es posible que también están involucrados. En un segundo tuit nos dice, todos los que han sido acusados han salido diciendo que son falsas las acusaciones y luego terminan condenados y aceptando los cargos en la Corte de Estados Unidos. Véase los casos del hijo del expresidente Lobo y el hermano de Juan Orlando Hernández. Nicole Zelaya, mi pregunta es hacia Ramos. Si el mandatario Juan Orlando Hernández tenía una lucha ardua en contra del narcotráfico, entonces ¿por qué el hermano resultó un narcotraficante? Aquí no quieren tapar el sol con un dedo, que cuando cae uno empezarán a caer todos, tiemblen corruptos. Daniel Hernández, lo mismo que dice Jo es lo que decía su hermano, entonces esas declaraciones tienen bastante veracidad. Norita Figueroa, cuando el río suena es porque piedras llevas, ya se ha visto en otros casos y allá están cumpliendo condenas, entonces solo el tiempo lo dirá. Agradecemos todas sus participaciones, hacemos una breve pausa comercial y ya regresamos en la recta final de Frente a Frente. Abogado Ángel Edmundo Orellana, ¿esperaba esa votación sobre el juicio político al presidente Hernández en el Congreso de la manera como se dio o tenía otra expectativa usted? Bueno, yo sabía de antemano que era muy difícil que llegase a alcanzarse los 96 votos que se necesitan. Los juicios políticos normalmente no fructifican, no terminan. Eso pasa casi en la mayoría de los países. Porque ahí lo que motiva al votante es la cuestión partidaria, política, sí que es difícil. Ahí lo que sí me extrañó fue que algunos diputados de la oposición, innecesariamente, porque no eran necesarios esos votos, se unieran al partido de gobierno en esa votación. Porque simplemente no se necesitaba. Fue, creo, una demostración de fidelidad al gobernante innecesaria. Creo que se desprestigiaron. Sería bueno que sacaran los votos de todos de los diputados de la oposición para que estuvieran en todas las mesas de votación, al menos del Partido Liberal, del Partido Libre y de Salvador Larrala, para que no voten por esos candidatos a diputados que enlodaron sus respectivos partidos al votar en contra innecesariamente. Se hubieran abstenido o al menos se hubieran ido para sus casas y hubieran dejado al partido gobernante que votara. Esta actitud nos deja alguna reflexión para el panorama político electoral de Honduras en el transcurso del año. Bueno, lo que nos deja es el hecho de que va a ser muy difícil que lo que está ocurriendo en Nueva York tenga repercusiones en Honduras, definitivamente, porque da la impresión de que aquí eso va a pasar totalmente desapercibido. Lo que desafortunadamente nos distorsiona la imagen ante el mundo de lo que es Honduras. Muy bien, yo estoy recibiendo también, Gabriela, muchos mensajes. Me dice Luis Redondo, además de renunciar, debe entregarse a las autoridades de Estados Unidos tal como él se lo pidió a su hermano Juan Antonio Hernández cuando también alegaban presunción de inocencia. Por cierto, la reforma de extradición fue de USA, obligado. Son los fiscales que lo acusan. Embajada de USA lo obligó a él, como político astuto, le pidió le ayudaran a que la supuesta izquierda no llegara al poder. Bueno, por actos criminales cometidos en Honduras, juicio político ni lo leyeron, y si se menciona el nombre de Juan Orlando Hernández. Me ha estado enviando mensajes Luis Redondo a cada participación del abogado Ramos Soto y de Edmundo Orellana. Raúl Chactur me dice que no está de acuerdo con el pensamiento del abogado Osvaldo Ramos Soto. Tony García
El capitán y su tripulación son todos caras duras y lo niegan sin inmutarse. Este año no pasará nada. La misma Fiscalía de Estados Unidos dice no es política del Departamento de Justicia no solicitar extradición de jefes de Estado por tener inmunidad. El año próximo será diferente y dependerá de quién gana. La renuncia de funcionarios cuestionados del gobierno actual no existe, llevándose la imagen del país de encuentro. Y así otros mensajes como el de Juan Carlos Segovia. Algo no cuadra, bajar el tráfico de droga de 85 al 4%, volviendo archienemigos a los afectados para quedarse con el negocio, suena a una idea jalada de los pelos. Según datos, dejaron de circular entre 3.000 y 4.000 millones de dólares anuales. Esa cantidad de dinero puede hacer lo impensable. No defiendo ni condeno a nadie, solo es que algo no termina de cuadrar. Aquí proponen inclusive formar comisión. Me dicen... dígale al abogado Ramos Soto que proponga lo siguiente: nombrar una comisión como lo indica nuestra Carta Magna en el artículo 205, numeral 21, que dice así: artículo 205, corresponden al Congreso Nacional las atribuciones siguientes, numeral 21, nombrar comisiones especiales para la investigación de asuntos de interés nacional. La comparecencia a requerimiento de dichas comisiones será obligado bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial. Si los diputados nombran dicha comisión integrada por personas notables e intachables, esta podrá hacer las investigaciones correspondientes y determinar si el actual presidente de la República debe de pasar por un juicio político. Si el presidente debe dejar el cargo de la presidencia, es un designado presidencial quien debe asumir como la Constitución de la República lo indica. Bueno, son... Renato, sí. Renato, si me permite, disculpe, yo quisiera, ya que se hizo esa propuesta, recordar a la audiencia y desde luego a ustedes, con mucho respeto, lo que ocurrió en el caso de Osvaldo. ¿Verdad, Osvaldo? Sí, recuerda. Hubo una comisión que se integró y él puso a disposición su cargo. Eso le indica a usted que de repente aquel señor uniformado pues tenía una gran entereza para los efectos de enfrentar un señalamiento que, bueno, que quedó demostrado que más bien fue por otro lado que se planteó, pero él se puso a disposición de la comisión. Yo creo que hay ejemplos en la historia que se debía repetir. El gobernante debe demostrar que él tiene la entereza superior incluso a los partidos de oposición que no le han exigido su renuncia, sino que poner a disposición el cargo para demostrarle que es superior a ellos. Y con eso le darían la cara a toda esta élite política corrupta que nos domina en este país. Abogado Ramos Soto. Fíjese, Renato, que cuando le otorgó el uso de la palabra Ángel Edmundo, parece que tenemos un pensamiento siamés. Yo me iba a referir también a eso. ¿Qué pasó? El 4 de diciembre de 1972, el general López Arellano, una vez más, produjo una situación de patología política, un golpe de Estado, contra el gobierno de la Unidad Nacional del doctor Ramón Ernesto Cruz. Y él, como jefe de Estado, cerró el Congreso, nombró la Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué pasó? En 1974, el presidente de la United Brand, Eli Black, se lanzó del 44 piso del edificio de la compañía en la ciudad de Nueva York, a raíz del llamado Watergate, una investigación que se hacía sobre el precio de la caja de banano en Costa Rica y en Honduras. El Watergate fue el escándalo político. Banana Gate. Banana Gate, correcto. Correcto, Banana Gate. Banana Gate. Y entonces se acusaba a cierta gente y entonces el general Osvaldo López Arellano nombró una comisión de notables presidida por Monseñor Héctor Enrique Santos y Hernández, por el empresario Camilo Rivera Girón, por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Jorge Arturo Reina Idiáquez, y por el presidente de la Confederación de Trabajadores de Honduras, Andrés Víctor Artiles, para que investigaran esta situación. Y
Cuando la investigación estaba en curso, entonces el presidente renunció, el jefe de Estado Osvaldo López Arellano, y designó al jefe de las Fuerzas Armadas, el general Juan Alberto Melgar Castro, para que lo reemplazara. Y hay unas cosas que no vamos a entrar a los detalles. Después Melgar siempre decía que en paz descanse, que estaba gobernando en representación del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas. Y de repente le exigieron algo y le dijeron que lo sacaban, y el general Melgar nunca quería salir de Honduras porque lo querían mandar a calzar las sandalias del peregrino. Entonces nombraron una junta militar de gobierno presidida por el general Policarpo Paz García, a la sazón jefe de las Fuerzas Armadas, e integrada por los coroneles Domingo Antonio Álvarez Cruz y Amílcar Zelaya Rodríguez. Esa situación ocurrió y pensamos al mismo tiempo coetáneamente con Ángeles Mundo sobre esas situaciones. Pero con respecto a lo que decía... Pero al final, ¿qué es lo que quieren decir usted? Que tenía Osvaldo, pese a ser golpista consuetudinario, tenía más linaje de estadista porque dijo, dejo aquí a Melgar y que se investigue eso, yo me salgo. Mira, lo que se especuló en ese tiempo es que su esposa estaba metida en esas cuestiones, pero la señora está viva y yo quiero respetar esto porque no sabemos si eso es o no cierto. A raíz de lo que decía el amigo televidente y que le mandó el mensaje, creo que Chactur, si aplicamos el artículo 205, numeral 21, para nombrar una comisión de investigación, recuerde usted que ese numeral del 205 es anterior al juicio político. El juicio político es producto de una reforma al artículo 234. Entonces, si ya se hizo el juicio político, no cabe presentar una comisión de estas. Bueno, ¿hacia dónde va este barco llamado Honduras con todas estas problemáticas que envuelven al ciudadano presidente de la República, Juan Orlando Hernández? Mi última pregunta para Ángeles Mundo, Orellana Mercado y Osvaldo Ramos Soto. Ya en la recta final del programa continuamos dando lectura a sus mensajes, esta vez a través de Facebook. Saraí Martínez: ¿cómo se atreverían los grupos gremialistas a exigir la renuncia de Juan Orlando Hernández si los grupos regresivos organizados estratégicamente desde el inicio de su mandato están a la orden del día para reprimir y en muchos casos hasta para silenciar a cualquier persona que disienta con su política corrupta? Tenemos miedo, eso es así. Damián Luis: eso de que es vergüenza de narcos que quieren venganza, de narcos que quieren bajar sus penas, es una justificación trillada. Todos los narcos son querubines. Pregunto, ¿será coincidencia que todas las declaraciones de esos narcos llegan al mismo punto? No, esas declaraciones ante los fiscales son individuales, no hay duda. Eduardo Ulloa: Juan Orlando Hernández, o CC4, ha sido mencionado en la Corte de Nueva York. Su hermano Tony Hernández aseguraba que era inocente y habían personas que rasgaban sus vestiduras defendiendo a Tony, que era inocente. Al final fue encontrado culpable por un jurado de todos los cargos que se le imputaban. Al final, el tiempo nos dará la mejor respuesta. Agradecemos todos sus mensajes, hacemos una breve pausa comercial y regresamos con los comentarios finales en Frente a Frente. Son las 8 de la mañana con 50 y tantos minutos. Por favor, si me ponen el horario para indicar a mis panelistas cuántos minutos tenemos. Solo tenemos 3 minutos. 1,5 para el abogado Edmundo Orellana, 1,5 para el abogado Ramos Soto. ¿Hacia dónde camina este barco llamado Honduras? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Hay norte o qué piensa, abogado? Bueno, no necesito mucho tiempo para decirle que aquí no va a pasar nada. Absolutamente nada, Renato. Aquí en Honduras desafortunadamente nunca pasa nada. Aquí, como decía Medardo Mejía aludiendo a un cuento, aquí así es. Nada va a pasar. Bueno, ¿cómo calificar esta expresión? Bueno, no me corresponde a mí, sino a toda esa audiencia de Frente a Frente dentro y fuera de la República. Según el exfiscal general del Estado con este tema, aquí no va a pasar absolutamente nada. Y sustenta en el criterio de Medardo Mejía, porque así es Honduras. Bueno, no sé. Abogado Ramos Soto. Yo quiero, antes que nada, agradecer
la invitación que me ha formulado para comparecer con un distinguido amigo y un conspicuo profesional de la abogacía. Un pensador liberal que fue candidato a la presidencia de Honduras en 1903, un extraordinario intelectual, dijo: la patria es para todos y todos sus talentos, méritos y virtudes deben tener cabida en su amplio seno. Ese fue Juan Ángel Arias, es del Partido Liberal. Y yo quiero terminar con un pensamiento del dramaturgo irlandés Jorge Bernard Shaw, que solía citar el mártir de Dallas, John F. Kennedy. Otros pueblos ven las cosas y se preguntan por qué, pero yo tengo sueños sobre cosas que nunca han existido y me pregunto por qué no. Muchas gracias, Renato. Osvaldo Ramos Soto y Ángel Edmundo Orellana Mercado esta mañana aquí en Frente a Frente. Gracias a todos. Las mañanas del 5, a continuación aquí en la pantalla Líder de Honduras.